defender una tesis, ¿cierto? Bien, vamos a iniciar este café con tesis. Vamos a iniciar este café con tesis con una pregunta muy puntual, mi estimado. ¿Cuál debe ser el perfil que debe de tener un tutor? Para ser un tutor de tesis exitoso, Marosli y todos los amigos que están conectados en este momento, hay que partir que cuando se establece esa relación es como una especie de matrimonio o compromiso entre el tutor y el tesista. Y paralelamente también debemos considerar una serie de competencias que podemos direccionar en el orden de competencias investigativas, competencias actitudinales y además un conjunto de valores y virtudes que debe presentar ese tutor. En el plano de las competencias investigativas es muy importante que ese tutor tenga dominio de contenido. De hecho, cuando muchos tesistas buscan un tutor, generalmente se recomienda tener uno de contenido y otro metodológico. Sin embargo, en mi experiencia, puedo señalar que las competencias metodológicas son más relevantes. Es decir, un tutor puede ser que no tenga mucho dominio temático o de contenido en un área, pero si tiene dominio metodológico, va a ser capaz de apoyar al tesista. De allí que la competencia metodológica es fundamental. Y otro aspecto, Marosli, vital, es que el tesista sepa seleccionar a un tutor que tenga una visión gerencial del proceso. Es decir, que además de los aspectos formales y metodológicos que implica la elaboración del trabajo especial de grado, el tutor sea un verdadero facilitador que apoye e impulse al tesista hasta llegar a la culminación de su trabajo especial de grado y a la presentación o defensa del mismo. Bien, mi estimado. En ese caso, los aspectos esenciales que debe de tener el perfil de un tutor vendrían siendo metodológicos, primordialmente, ¿no? Investigativos, gerenciales y luego de contenido. Exactamente, Marosli, porque el arte de hacer una investigación requiere de un proceso arduamente metodológico y en esa competencia es fundamental que el tutor también tenga una gran competencia estructuralista. ¿Por qué? Porque cuando un tutor posee esa competencia, al oír a su tesista, lo ayuda a darle forma a la investigación. Entonces, esa competencia metodológica estructuralista es vital. También es muy importante que el tutor sea organizado, que esté actualizado, informado, que sea coherente. Esas son otras competencias que son de mucha relevancia para poder apoyar al tesista en su objetivo de realizar y presentar con éxito su trabajo especial de grado. Bien, mi estimado, en su libro Tutores y Tesistas Exitosos, usted habla sobre el tutor eficaz y eficiente, ¿cierto? En este caso, ¿qué aspectos muy puntuales debe de tener un tutor para que sea eficaz y eficiente? Para que un tutor sea eficiente,
también requerimos, Marosli, de otros aspectos fundamentales. En ese sentido, es importante hablar de otras competencias que tienen que ver con las actitudes del tutor. Por ejemplo, que el tutor sea optimista para que haya esa visión de logro, de realización y de una visualización de que el trabajo especial de grado va a ser un reto alcanzable. Que existen con respecto a de un trabajo especial de grado, en ocasiones el estudiante o se desmotiva y esa actitud optimista del tutor es fundamental. Un gran motivador que inspire al tecista en su labor. Esa relación también debe estar marcada por un proceso de respeto en la interacción entre el tutor y el tecista. Exacto, vendría siendo lo que es la relación tutor-tesista, pero ¿cómo hacer cuando el tutor no es elegido por el tesista o no existe esa afinidad, ¿sí?, entre el tutor y el tesista para que pueda incluso desarrollarse lo que es la construcción de una tesis exitosa? Sí. En ese caso, Marosli, bueno, el tesista no le quedaría otra alternativa que buscar apoyo adicional. De hecho, en la mayoría de las instituciones uno se encuentra con la situación de que los tesistas en ocasiones, a pesar de tener un tutor formal designado por la propia institución, tienen que recurrir al apoyo de tutores o asesores externos y también tratar de desarrollar sus propias competencias investigativas para que sean capaces de impulsarse más allá de ese vacío que está dejando el tutor en el cumplimiento de lo que debería ser una labor responsable y ética, que son también otro de los valores y virtudes importantes en el tutor. Quien asume esa labor, Marosli, debe hacerlo con un profundo sentido de ética y de moral. Bien, mi estimado, hablando de la ética, le tengo por acá una pregunta. ¿Qué significado tiene la ética en el tutor para quienes no pueden identificar exactamente cómo debe de actuar el tutor y cómo no debe de actuar un tutor, ¿sí?, en el caso de la construcción de una tesis o de llevar en ese camino, en ese proceso de construcción, que incluso no debe de ser de un tiempo determinado, porque si bien estamos claros, el proceso de construcción de una tesis requiere tiempo y dedicación, ¿no?, y que no todos tenemos la misma disposición. ¿Cómo debe ser o cómo debe desarrollarse esa ética en el tutor? Sí. En ese sentido, Marosli, la ética va íntimamente relacionada a la competencia metodológica. El tutor, en el marco o contexto de esa visión gerencial, debería ayudar al tesista a establecer, por ejemplo, un lapso prudencial para realizar todo su trabajo de investigación, estipulando tiempos estimados por capítulo para concretar la realización de cada uno de ellos. Y otra cosa muy importante desde una perspectiva ética es el compromiso didáctico y pedagógico que tiene que tener el tutor, y que no solamente se refiere al tutor, también se refiere a los profesores de metodología y a los demás actores vinculados al proceso. Y tiene que ver con que un tutor
debe explicarle con claridad al tesista cómo va a recorrer su camino, cuál es la ruta metodológica, independientemente de cuál es el paradigma elegido, cuantitativo, cualitativo, si va a trabajar con un método combinado que está muy en moda en la actualidad, o si van a trabajar con la teoría sociocrítica, etcétera. Hay que explicarle al tesista cómo desarrollar ese paradigma y ese método con absoluta claridad, porque tiene que ver con la ética. Si yo no enseño el debido proceso que debe seguir ese tesista, pues yo no estoy respondiendo a un proceso ético, a un proceso moral, a un compromiso y a la responsabilidad que debe prevalecer con el estudiante. Mi estimado, ha existido casos en los que el tutor siempre se casa con una metodología y aun cuando tengamos afinidad con ese tutor, resulta que la metodología no la maneja, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no apoya un paradigma transcomplejo o no apoya el trabajo mediante lo que es el paradigma sociocrítico, ¿sí? O tal vez así como usted dice, cuando aplicamos métodos combinados, en ese caso, el tutor debe de cambiarse de tutor, debe de existir algún apoyo adicional o cómo hacer para que ese tesista pueda desarrollar el proceso de construcción de su tesis sin problema. O sea, ¿qué es lo que usted recomienda? Sí, en estos casos así, intransigentes, si por ejemplo un tutor no quiere cambiar el paradigma o el método con que esté trabajando el estudiante, en primer lugar hay que recurrir a los procedimientos formales, dirigirse al coordinador de investigación del posgrado, de la maestría, del doctorado en que se trate y plantear la situación. Porque si no se hace de esa manera, el tesista no va a poder desarrollar su investigación. Y esto es algo, Marosly, que no solamente ocurre al momento de realizar el trabajo de investigación. A veces cuando uno va al proceso de presentar su trabajo de investigación, te encuentras con jurados que son muy bidireccionales o lo que llaman por allí que actúan con gringolas, que quieren hacer las tesis desde una perspectiva. Por ejemplo, hay jurados que para ellos una tesis tiene que ser solamente el fundamento epistemológico, una compilación de teorías y de autores, y no quieren salir de esa visión. Claro, cuando se está en el proceso de la presentación del trabajo de grado, allí tiene que haber un proceso de negociación, de acuerdo, donde el rol del tutor también es muy importante y la interacción o intercambio que se genere entre el resto de los jurados para definir qué debe ser lo ético y cuál debe ser el sentido de equidad. Pero cuando el tesista está frente a un problema de un tutor que no acepta un determinado paradigma o método, está un poquito en un proceso de indefensión, en cuyo caso la primera recomendación es dirigirse a las autoridades, repito, coordinador de investigación, coordinador del posgrado, de la maestría, del doctorado, para tratar de pedir el cambio del tutor, porque de lo contrario no va a querer avanzar, y eso es muy común. A veces uno como investigador quiere desarrollar un tema y lo quiere hacer bajo determinado paradigma porque, bueno, de repente te gusta, es lo que tú dominas, y en ese sentido debería prevalecer un apoyo del tutor al tesista y no la imposición de un criterio de un determinado método o paradigma.
Bien, mi estimado. En ese caso, tomando en cuenta la posición del tutor en cuanto y lo de los jurados de la tesis, ¿cómo debería ser el jurado en la tesis en relación a la tesis y al tesista? Con frecuencia se ha indicado que hay jurados que no tienen relación incluso con la tesis, o que, por ejemplo, no están de acuerdo con la metodología y hacen que incluso este estudiante apruebe con correcciones, o puede que también sea rechazada la tesis, ¿sí? En ese caso, ¿cuál es el deber ser como jurado, ¿sí? ¿Cómo debería de ser el jurado de una tesis? En primer lugar, Marosli, en todo jurado debe privar ese criterio de respeto y de objetividad ante la visión y postura del tesista a través del paradigma y el método seleccionado. Cuando uno es designado como un jurado y va a la presentación de un trabajo especial de grado, debería uno asumir la posición como de, voy a utilizar una metáfora, imaginemos la foto o la visión de una playa o de la visión de la profundidad de la playa que de repente se queda paralizada. Así debe ser la actitud del jurado, ver en blanco toda la presentación, tratando de apartar sus prejuicios en términos de preferencias por determinados paradigmas, por determinados métodos, para apreciar con respeto y con objetividad la postura del investigador. Eso es lo ideal en el momento de la presentación o defensa del trabajo especial de grado. Y para el momento de la designación de los jurados, allí también deben prevalecer unos criterios que también tienen que ver con las competencias que requieren los coordinadores de investigación y de posgrado. Antes de designar un jurado calificador, el coordinador de investigación o del posgrado respectivo debería reunirse con el tutor y conjuntamente con él designar los jurados pertinentes y apropiados que tengan vinculación con el tema, que sean personas que manejen criterios éticos y de equidad, y en términos generales que sean personas formadas en el proceso de metodología de la investigación, pero desde una perspectiva integral, que uno como jurado pueda ser capaz de valorar y apreciar una tesis cuantitativa, cualitativa, bajo método combinado o desde cualquier perspectiva epistemológica y metodológica que se esté presentando. Perfecto, mi estimado. Un poco más personal, desde su experiencia como tutor, ¿qué experiencias significativas ha tenido que pueda compartir acá con los oyentes y con las demás personas que puedan escucharlo? Bueno, Marosli, de verdad que gracias por la pregunta, porque una de mis grandes satisfacciones en este proceso, en el que ya voy a cumplir 27 años el 25 de julio de este 2022, es el gran cúmulo de experiencia. Y ese gran cúmulo de experiencia, Marosli, es lo que me ha permitido sistematizarla en mis libros, en las conferencias, y poder ayudar a los estudiantes. ¿Por qué? Porque esa sistematización de experiencias representan la verdadera problemática que enfrenta un tesista y cómo enfrentarla, bien sea desde la perspectiva metodológica, desde la perspectiva del tutor, desde la perspectiva de la justicia o inequidad que pueda existir.
Y bueno, voy a compartir contigo, Marosly, y con con las personas que están compartiendo con nosotros, cómo surgió mi libro, Cómo hacer y defender una tesis. En una oportunidad había un grupo de estudiantes de un núcleo de una universidad X, que por respeto no voy a mencionar, que no lograban avanzar con los tutores de la institución. Había muchos problemas y no eran tutores efectivos que puedan lograr el objetivo con el que tú titulaste este encuentro. Entonces empezaron a llegar estudiantes de esa universidad a mí para que les brindara apoyo. Y el apoyo, el respaldo fue tan efectivo, Marosly, que empezaron todos a poder finalizar sus trabajos especiales de grado, y como no tenían apoyo en ese núcleo universitario, ni en la parte didáctica metodológica, ni tenían tutores, entonces también me pidieron a mí que por favor, además de asesorarlo, asumiera el rol de tutor. Y tú sabes que eso está en la mayoría de los reglamentos de las universidades. El tutor puede ser interno o externo. Bueno, resulta, Marosly, que empezaron a avanzar los estudiantes, empezaron a poder graduarse, y entonces todo aquel poco de profesores y de tutores resentidos, porque los estudiantes estaban buscando apoyo externo, empezaron a hacerme la guerra. Y hubo momentos, Marosly, en que se ponían de acuerdo todos para tratar de reprobar a mi tutoriado. Lo que pasa, Marosly, es que no podían, porque así como ellos iban con toda la artillería, pues yo también me iba con una artillería de libros, de los reglamentos de la universidad, etcétera, y muchos de esos tutores tampoco tenían competencia. Entonces a veces salían con unos argumentos que yo podía rebatir muy fácilmente. Bueno, yo recuerdo que hasta la coordinadora de investigación de esa universidad en un momento también llegaba a molestarse, porque le daba como pena ajena que un tutor externo estuviese haciendo lo que no eran capaces de hacer los profesores de la propia universidad. Y yo recuerdo que en una ocasión decía: ese profesor habla mucho, eso hay que ponerle un tirro en la boca. Y habían otros profesores que en los salones de clase le decían a los estudiantes: tengan mucho cuidado por ahí con un tutor que anda, que dice que ha dado clase en la Central, en la Metropolitana, y que no sé qué y tal. Bueno, resulta que logré, Marosly, graduar a muchos estudiantes, pero llegó un momento en que me retiré de esa universidad, porque el proceso se convirtió en un proceso que era muy desgastador. Ya había momentos en que tenía que dirigirme al coordinador de la universidad general que habían designado para ese núcleo. Pero ¿qué fue lo mejor de eso, Marosly? Que me convirtieron en el mejor asesor y defensor de trabajos especiales de grado, porque me dieron toda la artillería que ellos querían utilizar en mi contra, me la dieron a mí para escribir ensayos sobre cómo defender una tesis, para describir cómo se comportaban estos jurados inescrupulosos y falta de ética, para describir cómo se desempeñaban los tesistas, los tutores, y cuáles eran las estrategias que podían utilizar los estudiantes para salir airosos. Entonces, las experiencias han sido múltiples, Marosly, y muchas de ellas inclusive yo las he planteado y contado abiertamente en mis libros, y por eso en mi labor con humildad ha gustado tanto. En una oportunidad una profesora me decía: mire, profe, la labor suya ha tenido alcance porque es una labor vivencial.
lo que usted cuenta y lo que usted plantea en los libros es la realidad de lo que es hacer y defender una tesis. Y todas esas actitudes me han servido para apoyar a muchos estudiantes. Fíjate una anécdota más, Maroli. En una ocasión, habían dos muchachos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela, de nuestra máxima casa de estudio. Y los muchachos estaban atascados porque el tutor no los dejaba avanzar. Y ellos llegaron a mí y yo de acá me alarmé cuando vi las anotaciones que les hacía el mismo tutor, los avances que ellos necesitaban. Como esto parece hecho por una cabeza no pensante. Imagínate tú, y el señor era un doctor con un doctorado en una universidad europea. Entonces, bueno, viendo a los muchachos tan desesperados que ya les venía su época de graduación y no avanzaban, yo les dije, mire, vamos a hacer lo siguiente. En primer lugar, recuperarles el autoestima. Vamos a que ustedes empiecen a confiar en ustedes mismos. Después les enseñé la metodología para que avanzaran en el trabajo. Y luego también les di pautas y estrategias para comunicarse con el fulano. Bueno, con toda esa interacción que le di a los muchachos, pudieron comunicarse mejor con el fulano tutor, pudieron presentar su trabajo especial de grado y sacaron la máxima puntuación. Entonces, fíjate todo lo que uno tiene que hacer, Maroli, cuando tú amas este trabajo de la investigación y en consecuencia te conviertes en un servidor, en una persona noble, amorosa y generosa para ayudar al prójimo, que en este caso son los estudiantes. El año pasado, cuando conmemoré el 26 aniversario de mi firma, igual que cuando cumplí los 25 años, las bodas de plata, yo hice un video, los dos están en YouTube, 25 y 26 aniversario de Consultoría Arclave, con testimonio de todas estas personas que han pasado por acá, Maroli. Y en el del año pasado, uno de estos muchachos que estoy contando, que está en Chile, con el corazón en la mano, él envió un mensaje recordando su experiencia y agradeciendo ese gran apoyo que le permitió recibirse como ingeniero en la Universidad Central de Venezuela. Porque también eso hay que decirlo. Estas distorsiones e irregularidades en la función del tutor, tú la encuentras en todas las universidades y en todos los niveles de estudio. Por eso hay que hacer un trabajo a conciencia, formativo, de inducción. Yo lo vengo haciendo durante todos estos años a través de la publicación de los libros, de conferencias, de talleres, etcétera. Y de verdad que es muy satisfactorio, Maroli, poder compartir todos esos anécdotas desde una perspectiva constructiva, porque he enfrentado y visto casos de todo, Maroli. He visto casos de racismo, he visto casos de pretensión de abuso sexual, de todo, de lo que tú no te imaginas, maltratos. Rapidito, otra anécdota. Yo recuerdo en una ocasión, dos muchachos también de la Escuela de Economía de la UCB. Uno era ya un profesional, podemos decir, desarrollado de la Contraloría General de la República, y el otro era un muchacho más joven, veinteañero. Entonces, bueno, no les querían defender o aceptar la defensa del trabajo de grado, porque supuestamente era muy extenso. En la Escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela
los trabajos de pregrado le piden a los estudiantes que los hagan más o menos sobre 60, 80 páginas. Entonces los muchachos vinieron, yo revisé toda la información que tenían y les dije, bueno, vamos a quitar esto y dejamos un margen de páginas aceptable, pues. Entonces se dirigieron a su tutor. Ajá, exacto. Entonces ellos se dirigieron a su tutor y le dijeron, bueno, profesor, ya tenemos las exigencias que nos están pidiendo, entonces para que por favor nos convoque la defensa. Entonces el fulano tutor no quería aún así convocarles la defensa y los muchachos, bueno, lo enfrentaron, sobre todo el que era adulto, y lo amenazaron con presentar el caso en el consejo de escuela. Entonces, el señor cedió y les dijo, bueno, yo les voy a convocar la defensa, pero no cuenten con mi apoyo. Si los raspan, los raspan. Entonces, bueno, los muchachos, ellos me mantenían informado de todo lo que iba pasando. Cuando les designaron el jurado calificador, yo les dije, investíguenme el perfil de los jurados. Bueno, uno era nada más y nada menos que el director del Instituto de Investigaciones Económicas de la UCB. Entonces yo le dije a los muchachos, tenemos que preparar una presentación con rigor metodológico, porque uno de los jurados es un doctor, director de ese instituto económico. Y el otro jurado era un ingeniero de PDVSA. Entonces yo le dije, las láminas van a tener que ser también muy prácticas, muy precisas, etcétera. Con esos criterios elaboramos las láminas, entrené bien a los muchachos y se fueron a la presentación del trabajo. Y bueno, resulta que durante la presentación, el que les estaba echando bromas era el propio tutor. Y ante el tratar de afectarlo que hacía este tutor, más bien los jurados les decían, no, pero mira, eso es algo sencillo que pueden arreglar los muchachos. Ahorita suben al piso 7, donde está la sala de computadora, hacen esa corrección y ya. Y así los muchachos pudieron salir airosos y graduarse. Pero imagínate, Marosly, imagínense los amigos que nos estén acompañando, todas las peripecias que tiene que enfrentar un tesista con tutores cuando no tienen idoneidad o competencia y además tienen también todos esos antivalores en el plano ético y moral. Mi estimado, bueno, ante todo felicitaciones incluso por ya sus bodas de plata pasadas. Ya vamos a 26 años. Y bueno, 27. Otra cosa que le iba a comentar, normalmente hay veces que presentamos o tenemos un tesista con bastante sustento o fundamento de lo que tiene que ver con la pentadimensionalidad de la investigación, desde lo metodológico, epistemológico, nociológico, ontológico, sí. Pero resulta que su jurado es fuerte y el tutor también, exigente. En ese caso se debería ver como algo positivo. Pero, sin embargo, el tesista, en el momento de la defensa, va a presentar ese tipo de miedos, ¿no? ¿Cómo convertir las debilidades en fortaleza en el momento de la defensa? En ese sentido, Marosly, tenemos que acudir a recursos psicológicos, de orden psicológico. El tesista tiene que autosugestionarse en el sentido de que él es quien realizó su trabajo, es una visión que le pertenece y que sustentó debidamente de acuerdo a los paradigmas, métodos, a las teorías, a los autores seleccionados, y desde esa perspectiva convencerse de que todo lo que él hizo tiene un sentido racional, metodológico, epistemológico, y con esa autosugestión
y autoconvencimiento, debe irse a la presentación de su trabajo especial de grado. Si hay alguno de los miembros del jurado que no comparte esa visión, que trate de salirse de lo que es la delimitación de la investigación desde cualquier perspectiva, el tesista, de manera muy respetuosa, debe llevarlo a posicionarse en lo que fue su trabajo de investigación. ¿Por qué seleccioné este paradigma? ¿Por qué seleccioné estas teorías? ¿Por qué seleccioné a estos autores? Etcétera. Pero fíjate que allí de nuevo, Marosli, es muy importante la labor del tutor, porque tal vez el tesista tenga parte de esa autosugestión, si fue un tesista responsable, entregado a su investigación, pero el tutor es el que tiene mayor dominio de todos esos intrínculos que se presentan en las defensas, y cuando uno está ensayando la presentación con el tesista, también tiene que advertirlo y prepararlo para enfrentar asertivamente y con éxito cualquier contingencia, Marosli. Y entre las preguntas, mi estimado, en su libro puede, bueno, incluso yo desarrollé hace mucho tiempo un post sobre las posibles preguntas del jurado. Para nuestros oyentes y para quienes nos escucharán posteriormente, ¿cuáles son las preguntas más esenciales que puede que haga un jurado? Entre las preguntas más recurrentes que suelen hacer los jurados en las defensas tenemos, por ejemplo, ¿cuál es el aprendizaje que generó la investigación desde el punto de vista de contenido o para el crecimiento personal? También suelen preguntar por la selección de determinados autores y de determinadas teorías. A veces también preguntan sobre las limitaciones, anécdotas y lo que haya sido el proceso de la investigación. ¿Qué limitaciones tuvo el estudiante para llegar a las fuentes de información vivas o documentales? ¿Cuál es el legado que le queda del trabajo de investigación que ha presentado? Los aportes para la universidad, el carácter innovador del trabajo, bien sea desde el punto de vista de contenido o metodológico. Esas son las preguntas más recurrentes que uno observa en la presentación de los trabajos de grado. Gracias, mi estimado. Créanos que es un gran recurso su aporte en este momento. Por acá, Delgado nos menciona sobre que el síndrome de todo menos tesis no siempre es culpa del tesista. ¿Qué opina usted sobre el síndrome menos tesis, todo menos tesis? Sí, yo creo, Marosli, que el síndrome todo menos tesis puede ser un resultado de diferentes factores. En ocasiones, esa falta de enseñar la metodología de la investigación con claridad al estudiante, de enseñarle esa metodología para que él se empodere, para motivarlo, porque cuando a ti te encomiendan una misión, Marosli, si te muestran con claridad la visión y te dan las herramientas para recorrer un determinado camino, ¿qué es lo que ocurre? Que tú lo haces con confianza y lo haces con motivación. A veces también ocurre este problema que estamos intercambiando de la falta de efectividad y competencia de los tutores. A veces también todo esto tiene que ver con la falta de gestión efectiva de tiempo del tesista. Por eso es que repito que hacer un trabajo especial de grado no es solamente un tema de competencias metodológicas, de competencias epistemológicas, de métodos, no. Es un proceso gerencial que implica planificación efectiva del tiempo, implica
procesos de negociación y de comunicación efectiva con el tutor. Es un proceso amplio, es un proceso muy amplio, que si se abordara desde esa perspectiva, el resultado sería, Marosly, una gran motivación por la investigación y una reducción de esa gran cantidad de estudiantes, sobre todo a nivel de posgrado, que una vez que finalizan la carga académica, a veces hasta ni siquiera hacen la tesis. Yo con toda humildad, hablando de efectividad, Marosly, quiero compartir con ustedes que he realizado procesos de acompañamiento tutorial donde puedo decir con absoluta responsabilidad que el tiempo máximo de un estudiante para hacer un trabajo de grado, si lo hace con dedicación, eso no debe pasar a tiempo completo de 3 meses. He realizado procesos de acompañamiento tutorial aplicando todas estas sugerencias que he venido señalando, donde hemos logrado que cursos completos hagan sus trabajos de grado con niveles de excelencia en ese tiempo. Y he logrado, Marosly, sacar a personas que tenían en el síndrome todo menos tesis 3, 5, 10 y hasta 12 años. Porque hay instituciones que no ponen límite a la realización del trabajo de grado. Por ejemplo, aquí en la Universidad Central de Venezuela, en algunas escuelas, comunicación social, tú te gradúas y no te ponen un límite para que presentes tu tesis. Y hay otra cosa que me enorgullece mucho y que ha sido para mí uno de los mayores logros en esta labor, Marosly. He tenido el récord de lograr graduar como tutor a una familia completa. Imagínate tú qué hermoso. En una oportunidad fui tutor tanto de la esposa como el esposo en la carrera de administración en la Universidad Simón Rodríguez. Cuando yo fui tutor de ellos, tenían una niña como de 10, 12 años. Y por esa comunicación tan bonita quedó la amistad y ellos quedaron siempre haciéndome seguimiento a todo lo que ha sido mi trayectoria en este orden. Cuando la jovencita cumplió 24 años y estaba terminando la carrera de comunicación social, sus papás la motivaron para que hiciera su tesis de grado sobre mi historia de vida y mis aportes a la investigación y al periodismo, a la escritura, y además de ser el sujeto de estudio, fui también el asesor, el tutor metodológico de esta muchacha que se llama Oneisa Díaz. Su tesis, que fue un documental muy bien logrado de 22 minutos para graduarse de comunicadora social en la Universidad Católica Santa Rosa, fue sobre mi historia de vida. Por cierto, está en YouTube y ha sido uno de los mayores regalos que he recibido en este andar, Marosly, que me llena, de profundo orgullo, porque allí hay pasión, amor, entrega, amistad, inspiración, y todos esos son valores fundamentales que a veces en nuestra labor educativa no tengamos en nuestro país la compensación que nos merecemos como docentes, pero sí tenemos otras compensaciones que valen más que la parte material y que la parte económica, y que nos aupan, nos exhortan a seguir en esta labor como un apostolado de amor, más que como una actividad de beneficios económicos. Bien, mi estimado, en realidad usted es un ejemplo a seguir para muchos que apenas estamos iniciando y que desearíamos tener esa emoción de llegar a tantos años al servicio del otro, ¿no? Al servicio de la preparación de profesionales en nuestro país y fuera del país, ¿no? Porque también se da la oportunidad de tutorear fuera del país. Hay un aspecto esencial que me preguntan
me han preguntado y me dijeron, por favor, no deje de preguntarle al doctor Arnoldo cuál es el método esencial para el proceso de defensa. Se habla de 25, 30, 15, o sea, 25 láminas, 30 minutos, 15 minutos de pregunta del jurado. Pero en ese caso, ¿cuál es su percepción en cuanto a este método? ¿Cómo cree usted que debe de estar dividido o distribuido ese proceso de defensa? Sí. Yo creo, Marosli, que más allá de estipulaciones en términos de tiempo, son más importantes otros criterios de orden metodológico, organizativo y de impacto comunicacional de la defensa. Por ejemplo, en términos de la elaboración de las láminas, no importa la cantidad, pero al hacerlas de manera precisa, obviamente se te reducen. En el planteamiento del problema, por ejemplo, ¿qué debe ir? El enunciado, la idea central del problema y las preguntas de la investigación. Los objetivos es otra lámina donde tú tienes que colocarlos tal cual porque no puedes cortar un objetivo. Pero, por ejemplo, en la justificación y alcance, no va a llenar uno esa lámina con todos los elementos que justifican la investigación. Cuando vamos al marco teórico y a las bases teóricas, se deben enunciar, solamente enunciar e indicar las teorías con las que trabajamos, los autores. Cuando se hacen los antecedentes, se deben colocar los datos bibliográficos, una tesis, un artículo arbitrado, el autor y la institución, y luego señalar con las propias palabras cuál fue el aporte de ese antecedente para la investigación. Ya allí hay un criterio de organización metodológica de lo que tú debes comunicar. No debemos fastidiar al jurado ni a los presentes diciéndoles todas las bases teóricas, todos los conceptos, porque primero se supone que ellos los deben dominar si fueron seleccionados como jurados. Entonces, lo que uno debe brindar y ofrecer al momento de defender el trabajo, Marosli, es una visión organizativa y metodológica del trabajo de investigación. Y luego, un impacto comunicacional en términos de la seguridad con que el estudiante, el tesista o investigador presente su trabajo con humildad, pero con mucha seguridad, con mucha asertividad e inclusive, en mi caso particular, en mis experiencias, cuando se organizan las láminas con esa precisión organizativa y metodológica, una defensa de 45 minutos, Marosli, se te reduce con altos niveles de efectividad e impacto a 25 minutos. Te lo digo con absoluta, y eso lo agradece el jurado, lo agradece el tutor, para que el resto del tiempo pueda dedicarse más bien a intercambiar con el jurado sobre el proceso del trabajo, de la investigación, que eso también debería ser muy satisfactorio para el tesista, que además de haber hecho un buen trabajo desde el punto de vista teórico y metodológico, también poder compartir las anécdotas de cómo fue ese camino de su investigación. Esos serían, esas serían las sugerencias fundamentales que yo doy para presentar el trabajo de grado, Marosli. Bien, mi estimado. Por acá, Delgado pregunta que si con toda la carga académica terminada en doctorado y especialista, ¿se puede ser jurado de una maestría? Yo creo que eso depende de los criterios de cada universidad, Marosli. Por ejemplo, sé de algunas universidades que cuando se ha finalizado la carga académica,
y el doctorando ha aprobado su tesis doctoral, aun cuando no haya recibido su título de doctor, ya puede fungir como jurado de tesis doctorales. Pero aquí va a depender de los criterios de cada universidad. Bien, mi estimado. En resumen, ¿cuál es el rol que debe tener el tutor para la construcción de una tesis exitosa? El tutor para la construcción de una tesis exitosa, Marosli, tiene que convertirse en un aliado fundamental del tesista, tiene que convertirse en un facilitador metodológico y gerencial y, en definitiva, sentir que ese logro del tesista también forma parte de lo que es su propia formación académica, metodológica como tutor, y en consecuencia hay que asumir ese rol con compromiso, con niveles de excelencia para cumplir un rol de efectividad y que cada día eso permita motivar la investigación y que cada estudiante logre sus objetivos con grandes niveles de eficacia, efectividad, motivación y satisfacción. Perfecto, mi estimada, agradecida. Para quienes no saben, entre los 10 libros que tiene publicado nuestro queridísimo doctor Arnoldo Caradavid Bellis, tenemos Tu amigo oído, Cómo prosperar y superarse en todo, publicado en el 2004, Cómo hacer y defender una tesis, publicado en el 2004, Proyectos comunitarios e investigación, Tutores y tesistas exitosos, cómo mercadearte personal y profesionalmente, cómo lograr nuestro éxito personal y profesional, el investigador exitoso, competencias y estrategias, cómo ser un orador estrella y motivarnos y actuar para emprender y triunfar. ¿Algún otro que se me escape, mi estimado? Sí, hay varios adicionales en el plano del crecimiento personal, Marosli. Hay uno muy hermoso que se llama Crecer para triunfar. Hay otro que se llama Fortaleza y sabiduría para vivir. Y hay otro que se llama Motivarnos y actuar para crecer y triunfar. Y tengo otro ya listo para salir del horno, que yo creo que va a ser mi consagración en el área de investigación, porque ya está finalizado. Estaba esperando a ver si mejoraba la situación país para poder imprimirlo, pero este año estoy decidido a publicarlo, sea por Amazon, en digital, pero ponerlo al servicio de todos los estudiantes. Y bueno, ese libro, Marosli, si los otros llevaron sistematización de experiencias, este va a llevar pues todas esas experiencias y sabidurías alcanzadas hasta la fecha, y sé que bueno, que va a ser, si los otros fueron buenos, con toda humildad, este va a ser mejor, porque todo lo que ilustro allí para que sea más efectiva la realización de un trabajo de grado. Hay maneras de cómo desarrollar los objetivos que he estado presentando en los últimos años, que cuando los profesores de metodología y los mismos estudiantes lo ven, dicen, wow, profesor, pero qué manera tan fácil de hacer los objetivos y las preguntas del problema, nunca se me había ocurrido. Y asimismo, va a contener también la manera de hacer las variables fácilmente en el caso de las investigaciones cuantitativas, y qué aspectos se deben evitar para lograr un marco metodológico bien elaborado. Ese es el secreto y el arte de la investigación, Marosli. Rapidito quiero compartir contigo, estos días estoy apoyando a varios estudiantes de doctorado a hacer artículos arbitrados como parte de los estudios individualizados. Cuando tú bajas de internet o de YouTube o de donde sea, o buscas cualquier libro, Marosli, sobre cómo hacer un artículo arbitrado, la gente termina aterrorizada,
de todas las cosas que te dicen de la forma, del contenido, etcétera. Yo agarré a estos muchachos y les dije, miren, las pautas sencillas son estas, esta y esta. Y les mandé un modelo. Aquí tienen un artículo arbitrado que me publicaron a mí en una revista. Y bueno, esos muchachos hicieron esos artículos arbitrados, Maroli, en una semana. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer para motivar la investigación. Es dotarla de sencillez, de fluidez, y eso no tiene que ver con quitarle complejidad, importancia, profundidad a la investigación, sino enfocarla desde la perspectiva asertiva para hacer que el estudiante se enamore de su trabajo, lo presente con seguridad, con convicción, con pasión y entrega, y la universidad o los trabajos de investigación se conviertan en un baluarte y en una vanguardia para el desarrollo educativo y para el desarrollo de cualquier nación a través de la investigación. Mi estimado, una invitación a todos esos tesistas a publicar sus trabajos de investigación para fomentar a esta comunidad científica desde nuestro país. De su parte, una invitación. Eso es muy importante, Marosli, y gracias por eso. Siempre lo digo, de que es muy hermoso compartir nuestras ideas, nuestras experiencias, y que cada una de ellas debemos sistematizarla de manera fluida y sencilla, escribirla sin estar pendiente al inicio de la forma, del estilo, sino dejar que fluya la inspiración para escribir y plasmar todas esas experiencias y irlas compartiendo por diferentes vías. Hoy tenemos muchas opciones, que si por el mismo Facebook podemos hacer blogs. Para publicar en Amazon no cobran nada, lo único es que uno tiene que cumplir la diagramación que ellos piden para publicar un libro. Entonces tenemos muchas posibilidades de compartir nuestras experiencias, y que además en ciertos niveles, como por ejemplo en los doctorados, es una exigencia, pero no tiene que ser a nivel doctoral, desde el nivel de pregrado, nuestras experiencias con nuestros alumnos, con nuestros estudiantes. Cuando yo empecé a escribir mi primer libro, Marosli, mira lo sencillo que fue. Me vine a estudiar a Caracas, a la Universidad Central, y todas mis experiencias las escribía de manera breve en forma de reflexiones. Le regalaba eso a mis compañeros y ellos me decían, Arnoldo, qué bonito escribe. Y recuerdo que en una oportunidad, una de esas compañeras me dijo, puedes ir dándole forma a todos esos escritos, y así le di forma a mi primer libro, Marosli. Y bueno, cuando estaba estudiando, obviamente no tenía los recursos económicos para publicar un libro, pero yo guardé mi librito, Marosli, y 14 años después, cuando ya era un profesional, empecé a ahorrar, y sin querer empezar a tocarle las puertas a las editoriales, porque si de repente no eres un autor conocido, etcétera, no te quieren publicar. Yo mismo ahorré y yo mismo publiqué mi librito. Yo mismo lo llevaba a las librerías. Recuerdo en una ocasión en una librería en el Centro Plaza que me dijo el dueño de la librería, mire, ya se han vendido 15 libros. Y yo, qué alegría, ¿vale? Porque imagínate, eran los inicios. Y el segundo libro, Marosli, que fue Cómo hacer y defender una tesis, yo empecé a escribir todo lo que era la experiencia práctica que yo veía en el tesista, los problemas que enfrentaba, etcétera. Y en ese momento dictaba talleres y entregaba una guía con todos esos escritos. Igualmente, una tesista en una ocasión me dijo, Arnoldo, pero tú puedes ir aumentando esta guía y publicar tu primer libro. Y otros estudiantes me decían, no, profe, ¿para qué va a sacar un libro de tesis? Si eso el mercado, eso está lleno de libros de metodología. Yo les decía, sí, pero este es mi libro.
lleva mi huella, mi esencia. Y bueno, publiqué mi libro Marosli, que fui en cada edición incorporándole cosas nuevas, y el libro se convirtió prácticamente en el libro líder por la sencillez y sobre todo porque yo daba ejemplos de todo lo que lleva la tesis. Bueno, imagínate tú el orgullo, Marosli, que la última vez que yo imprimí mi libro, Cómo hacer y defender una tesis, ¿sabes cuántas ediciones llevaba, Marosli? 33 ediciones, la edad de Cristo. Imagínate tú, Marosli, que un libro alcance 33 ediciones. El de proyectos comunitarios de investigación cualitativa llegó a 17 ediciones. Y el de tutores y tesistas exitosos ya iba como por la 14ª edición. Imagínate tú. Esto es otra cosa que también quiero compartir, que hacer un trabajo de investigación hay que darle esa visión de éxito y cambiar esa visión de trauma, de sacrificio, de oscurantismo. Igual he podido comprobar en mi caso, Marosli, con mucha humildad, pero también con la pasión y entrega que le he puesto a mi actividad. Y es que la educación y la investigación pueden ser grandes recursos para vivir y para triunfar. El otro día compartí esa conferencia acá en Caracas, en el Colegio Universitario de Caracas, donde mostré cómo he podido construir una vida profesional en la investigación de tanta plenitud y satisfacción con todos mis libros que los han usado, los han utilizado en toda Venezuela, Marosli, desde el pueblito más escondido por allá de Falcón hasta Guasdualito en Apure, pasando por las ciudades centrales. Y eso también me permitió recorrer a toda Venezuela con los talleres, las conferencias y bueno, esa interacción tan grande y tan hermosa de haber ayudado y seguir ayudando a tantos estudiantes a lograr sus sueños de hacer sus tesis y de graduarse. Eso es un sentido de vida maravilloso, Marosli, y es un nivel de autorrealización también maravilloso, que a todos los que nos guste la investigación podemos vivir, sentir y experimentar. Sin duda alguna, es usted un espejo en el cual muchos debemos vernos para proyectar ese positivismo y ese amor por la profesión y la investigación en nuestro país. Mi estimado, ¿cuál es su tesis de vida en el ahora? Mi tesis de vida en el ahora es superación integral y adelante siempre. Corto pero preciso. Bien, mi estimado, esperamos con mucha emoción tenerlo por acá por Maracay para tomarnos un café presencial y bueno, para poder disfrutar de esos talleres próximamente, en nombre de Dios. Sus redes, mi estimado, para quienes lo quieran seguir. Sí, seguro, Marosli. Tengo un Facebook que es donde tengo cupo que se llama Arnoldo Vélez, porque el que se llama Arnoldo Clare Vélez ya está full. En Instagram me pueden seguir por Arnoldo Claret y en Twitter me pueden seguir por @arclave. Y me daría mucho gusto, Marosli, y además quiero compartir contigo que Maracay fue una de las ciudades donde tomé impulso para toda esta carrera investigativa, porque rapidito te cuento que en una ocasión unos muchachos me invitaron para dictar una conferencia en la Cámara de Comercio de Maracay y yo me fui con mis anotaciones, etcétera. Cuando llegué, los muchachos tenían como 150 estudiantes de espectadores y tuve que fajarme en el escenario, en una pizarra allí para estar a la altura. Cuando regresé a Caracas, Marosli, yo dije, pero si esto es en Maracay,
aquí en Caracas también esta iniciativa pudiera ser fructífera. Empecé a dictar talleres en el Ateneo de Caracas, Marosli, que empezaron con 45 alumnos y llegó un momento en que a un nivel de frecuencia de talleres mensuales, uno mensual, venían hasta 200 estudiantes de toda Venezuela. Estos talleres Marosli los realizamos allí durante 5 años ininterrumpidos y era la experiencia prima que se hacía en Venezuela. En ese momento nadie dictaba talleres de cómo hacer y defender una tesis y fue una de las grandes escuelas que también me consolidó como facilitador de investigación. Imagínate 5 años ininterrumpidos con estudiantes, tesistas de toda Venezuela. Y la mayor satisfacción es que asistían, Marosli, los coordinadores de investigación de las universidades. Yo recuerdo que de la Universidad Bicentenaria de Aragua de Maracay, creo que vino hasta la administradora. Y eso a mí me llenaba de orgullo y satisfacción, porque era una ópera prima. Y eso te lleva a una gran sabiduría de vida, Marosli. La importancia de que siempre hagamos aquello que amamos y que nuestros proyectos, nuestras ideas siempre nos llenen de confianza, siempre nos llenen de emprendimiento y que nosotros seamos nuestro principal soporte y nuestra mayor obra para alcanzar todos los sueños que nosotros deseamos en nuestra vida. Me preguntaba sobre sentido de vida. Bueno, te voy a decir otro. El ser humano no debe creer en imposibles, porque detrás de la barrera más grande siempre hay miles de caminos fluidos por andar. Así finalicé mi discurso cuando me gradué de internacionalista en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela y todavía mantengo ese lema: querer es poder. Y tenemos que atrevernos a creer inclusive en lo que en un momento podemos ver como inimaginable, porque aquel hombre, dicho en genérico, hombre o mujer, que se atreve a ver lo que no existe, son las personas que pueden cambiar a este mundo para un mundo mejor. Algo así como que hay hombres que ven las cosas como están y se preguntan por qué. Yo veo cosas que nunca han existido y digo, ¿por qué no? Esa debe ser la visión de todo ser humano para alcanzar sus sueños, sus metas y para triunfar en nuestra vida en cualquier plano, querida Marosli y queridos amigos que esta tarde nos están acompañando. Mi estimado, para finalizar, un mensaje para fomentar la investigación en nuestro país, para motivar a todos esos tesistas a culminar su tesis y a llevarla a publicar y a los tutores a ser exitosos como debe ser. Mensaje, ¿qué mensaje nos da? Sí, un mensaje fundamental es que cada día desarrollemos nuestra capacidad de observación, nuestra sensibilidad, que cada día seamos más curiosos para entender en profundidad lo que ocurre a nuestro alrededor, en cualquier organización, en cualquier plano. Ahí es donde está el motor del espíritu investigador y que además de eso desarrollemos otras competencias como la creatividad, la organización, la disciplina y que cuando apliquemos eso a cualquier proyecto de investigación lo veamos como la creación de cualquier obra con criterios de excelencia. Es como concebir un hijo con profundo amor y que solamente el hacer eso para nuestra satisfacción ya es algo grandioso y que a partir de allí, cuando concebimos ese hijo con tanto amor, pasión, entrega, ese hijo cuando lo echemos a andar nos va a abrir caminos infinitos y posibilidades ilimitadas para nuestra autorrealización y para vivir con sentido de vida y con sentido de excelencia, Marosli.
Bien, mi estimado, agradecida entonces una vez más por estar acá en Café con Tesis. Bueno, desde ahora nuestros seguidores están ya siguiéndolo en las redes y bueno, muchas preguntas han surgido y esperamos que sean contestadas posteriormente. Bueno, agradecida por estar aquí, mi estimado, de verdad. Café con Tesis siempre con las puertas abiertas para otro encuentro. Más que todo centrado en lo que es la oratoria, que también usted es un gran profesor de oratoria, ¿no? Y que por ahí sabemos que trabaja con muchas personas en los cuales los ha llevado a desarrollar habilidades y destrezas en esa parte como comunicador social y como locutor profesional. Sí, así es, Marosli, y para mí también ha sido muy grato compartir con alguien como tú que promueve la investigación y además de manera fresca también. El título de tu programa me encanta y a mucha gente le encantó, inclusive un amigo que está en Francia, que es un pintor con muchas competencias artísticas, me felicitó cuando vio el nombre del programa y me dijo, Arnoldo, qué espectacular, qué nombre tan mágico. Y bueno, también felicitaciones a todas las personas que nos han acompañado. He visto aquí en la pantalla, Marosli, que hemos tenido gente de Puerto Rico, hemos tenido gente de mi Carora natal en el estado Lara, así que además de gente de Maracay, de toda Venezuela, te mando un gran abrazo por esas motivaciones en la investigación, para promover la investigación y además porque compartimos esa visión de que la investigación, yo decía, debe ser un proceso sencillo, fluido y debe ser un proceso también rico y un proceso fresco como es tomarse un café. Así que felicitaciones por tu programa. Aquí estoy viendo también que me están colocando que hay gente conectada de Argentina, asesoramiento de tesis. Abrazos a mi compañera de bachillerato, Yajaira Montes de Oca, que se conectó desde Carora. Nos estamos reencontrando 42 años después. Y también a mi querida amiga Nelly, que fue compañera de la Escuela Diplomática de Madrid, que se conectó desde Puerto Rico. Así que gracias de verdad, Marosli, por este exquisito y nutritivo encuentro. Muchas bendiciones y que sigas adelante también promoviendo la investigación para todos los que aman la investigación igualmente. Y para Claudia Marcela también desde Caracas, y para Eric Oscar Vélez, mi sobrino, que también estuvo pendiente para que toda la conversación fuese fluida. Para todos, muchísimas gracias. Y para ti, Marosli, un abrazo de corazón a corazón. Bien, mi estimado, con esto despedimos nuestro quinto Café con Tesis, un invitado de honor. Saludos a Cristian Díaz en Chile y también a nuestros conectados desde Ecuador. No nos queda más que despedirnos y agradecerles con mucho corazón el hecho de estar acá. No olviden que sin investigación no hay desarrollo. Y síganos por @investigación online, que tenemos mucho más que compartir. Hasta luego.